Un saludo a todos. Soy José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Me habéis invitado desde la parroquia de San José María de Valencia a participar en un curso de formación de líderes para estar presentes en las redes sociales y para intentar también evangelizar desde ellas. Bueno, pues alguna pequeñísima aportación intentaré hacer, porque seguro que vosotros entenderéis mucho más que yo de esas cuestiones técnicas, pero quisiera también compartir con vosotros mi experiencia. Tengo entendido que comenzamos la primera sesión el 24 de febrero y quisiera, desde la distancia y como las tecnologías nos permiten tener esas incursiones vía digital, compartir esa experiencia con vosotros. Y por cierto, seguro que aprenderé yo de vuestras iniciativas. Hasta pronto. Una reflexión sobre la virtud de la esperanza, referida a la comunicación, a ese deseo de comunicar evangelizadoramente, especialmente en las redes sociales. Bueno, en primer lugar, la virtud de la esperanza no la podemos aislar. Hay una tríada de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, en la que la esperanza está claramente insertada y es inseparable de las otras dos. Esto es un poco como lo de la Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues algo así pasa con la fe, esperanza y caridad. Hoy en día creo que precisamente uno de los riesgos consiste en presentar la esperanza como separada de la fe y de la caridad. Pero claro, ¿cómo sembrar esperanza si no hay algo en lo que creo? Si no tengo unos ideales en los que creo y algo o alguien a quien amo. Subrayar la esperanza de una manera, digamos, deslavazada o desconectada, que es muy frecuente en el mundo comunicativo, pues eso se suele traducir en intentar buscar una empatía, intentar hablar de una comunicación en positivo, una comunicación esperanzadora, pero que en el fondo se traduce en convertirnos en unos magos de la comunicación que vendemos humo. Esto ocurre mucho en el mundo de la publicidad. Hay magos de la comunicación en el mundo de la publicidad que ilusionan para luego vender humo. No puede ser esa nuestra actitud. Eso es una pose, es de alguna manera algo irreal, ficticio. La verdadera esperanza es la que está fundada en la fe y en la caridad. Tenemos esperanza porque creemos y tenemos esperanza porque amamos. Recientemente ha terminado, por cierto, el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, y entre los mensajes que han resonado en nosotros está esa famosa promesa de la Virgen María que decía: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y claro, da una gran esperanza escuchar tal palabra. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Y la revelación en las Sagradas Escrituras nos hablan del advenimiento del reino de Dios, y además en la liturgia celebramos la fiesta de Cristo Rey, que al final Él lo coronará todo. Tener esta fe, obviamente, funda una esperanza. Bueno, nuestra esperanza es fundada, Esa es mi primera reflexión. Pero obviamente de aquí se desprenden actitudes comunicativas. De saber que Dios tiene ese plan, de que el reino de Dios está en marcha, de que Dios está llevando adelante su obra de salvación del mundo. ¿Qué se desprende? Cosas concretas. Una, que ese advenimiento del reino de Dios no comienza conmigo, que yo voy a formar parte de él, seré un eslabón más en ese hacer presente el reino de Dios ante las personas. Ese interlocutor mío con el que yo me comunico en las redes sociales, no es la primera vez que Dios sale a su encuentro conmigo. Ha tenido otro tipo de encuentros y después mío lo seguirá teniendo. Con lo cual yo tampoco no puedo pretender en mi encuentro en las redes sociales decírselo todo aquí y ahora a esta persona. A ver, vamos a confiar en los tiempos y en los planes de Dios para que siga saliendo a su encuentro. En el momento presente yo me circunscribo a mi aportación concreta con él y tengo esperanza en que Dios continuará llevando adelante ese plan. Nosotros podemos, cuando nos comuniquemos con alguien, pensar en nuestro interior: el que comenzó en ti la obra buena, que él mismo la lleve a término. Yo lo que tengo que centrarme es en la reflexión de decir: a ver, ¿yo qué aporto? ¿Qué aporto en positivo a esta persona? Hacer ese juicio de discernimiento. Tener cuidado de que
nuestras comunicaciones en las redes sociales, especialmente en Twitter, que es muy proclive a esto, no nazcan de los desahogos o de las reacciones o de las actitudes meramente reactivas, que nos sentimos ofendidos y nuestro amor propio herido responde. Se suele comunicar mal cuando uno es meramente reactivo. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que uno acierte en la palabra prudente y adecuada cuando cuando nuestra comunicación parte de los estados de ánimo un tanto quemados. No, hay que discernir cuál es mi aportación positiva, constructiva, mi peldaño, mi grano de arena en esta evangelización. En resumen, hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. Y hay esperanza porque tenemos fe. Y además porque es que percibimos el amor de Dios que está actuando, y nosotros pedimos la gracia de insertarnos en esa historia de salvación, en esa instauración del reino de Dios que está en marcha, que está en proceso, y en la que Dios nos permite formar parte, participar en ella, en la construcción del reino de Dios. Un saludo a todos, con mucha esperanza. Pues en esta ocasión vamos a hablar de la fortaleza. La fortaleza tiene mucho que decir y un gran influjo, mucho más de lo que suponemos, de nuestra presencia para posibilitar una correcta presencia en las redes sociales. La fortaleza, entre otras cosas, será esa virtud que nos permita no ser vulnerables, ¿sí? Porque si uno es muy vulnerable, pues su presencia en las redes sociales fácilmente decaerá en el momento que ha recibido ataques, en el momento en el que no ha obtenido los resultados que hubiese deseado. Esa vulnerabilidad es incompatible, ¿no?, con una presencia adecuada en redes sociales. Y es obvio que nuestra sociedad ha ido generando una debilidad, una cierta fragilidad en la psicología de las nuevas generaciones. Es posible que eso esté motivado porque hemos sido educados en una sociedad del bienestar, y si hemos sido educados en esos parámetros, pues obviamente nos hacemos frágiles, nos hacemos débiles. No nos hemos acostumbrado a crecer remando en contra de corriente, sino más bien hemos ido creciendo en una situación demasiado sobreprotegida. Ahora bien, el problema no está únicamente en ejercitarse en una voluntad que sea más fuerte. Si nuestras generaciones son más frágiles, no solo es porque han tenido muchas comodidades y porque no se han ejercitado en los hábitos de luchar por la vida, sino que todo se les ha dado hecho. Eso es verdad, pero hay algo más de fondo. El problema principal de la falta de fortaleza es la de la falta de ideales. Falta de ideales. Sí, la mayor fortaleza se nutre de la mayor esperanza. Cuanto más esperanza tiene uno, más fuerte es. Nosotros solemos pensar que nuestro problema suele estar en nuestra debilidad de voluntad. No, pero además de la debilidad de voluntad hay otro problema anejo, y es la fragilidad de los ideales. Porque cuando uno tiene un ideal fuerte, es capaz de luchar por él de una manera que se sorprende de sí mismo, de dónde ha sacado la fortaleza, porque tenía un ideal por el que luchar. Hay una divisa que se suele expresar en el mundo de la equitación. En algunas escuelas de equitación hay una divisa que se dirigida al jinete, que le dice: cuando vas con tu caballo a saltar, o cuando te enfrentas, ¿no?, ante un obstáculo, lanza primero tu corazón por encima del obstáculo y el caballo irá detrás de él. ¿Qué quiere decir esa expresión? Pues quiere decir que la clave de la fortaleza está en tener un ideal. Y el que tiene un porqué en esta vida es capaz de buscar cualquier cómo. Por lo tanto, la fortaleza no solamente está ligada a educar nuestra voluntad demasiado débil y cómoda, sino también en educar nuestros ideales. Un matiz importante: que nadie confunda fortaleza con agresividad. Porque a veces lo de la fortaleza nos parece que es cosa de gladiadores. No, la verdad es que se requiere más fortaleza para ser manso que para ser un osado.
hace falta más fortaleza para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. Y esto es muy importante en las redes sociales. El autocontrol, esa capacidad de no dejarnos llevar, ¿no? No dejarnos llevar por los impulsos en momentos en los que, cuando somos provocados, pues, bien sea por los trolls o por otras situaciones, uno, si no tiene una fortaleza interior, es vulnerable, fácilmente se equivoca en sus pasos. La verdadera fortaleza se traduce más en la capacidad de resistir que en la prontitud para atacar. En cualquier caso, fijaros, y concluyo con esto, la fortaleza es una virtud que tiene que ser acompañada por otras. Quizás vosotros, que sois mayoritariamente jóvenes, por vuestra psicología, tenéis una proclividad de fortaleza. Ojalá Dios, ojalá el Espíritu Santo nos permita compaginar la inocencia del niño, la fortaleza del joven, la madurez del adulto y la sabiduría del anciano. Todas son virtudes que deben de ser conjugadas. Aquí estamos quizás hablando de las virtudes de manera separada, pero es cierto que en la realidad todas esas virtudes están conjugadas e integradas, ¿no? Y mezcladas unas con otras. El Señor, nuestro pastor, nos ha mostrado lo que es el camino de la fortaleza. Somos sus fieles discípulos y pedimos la gracia de este don para todos nosotros. Pues en esta ocasión nos toca hablar de la autenticidad como un valor y como una virtud en lo que se refiere a nuestra presencia también en las redes sociales. Bueno, lo cierto es que existen virtudes que son, según los tiempos y los momentos sociales, son valoradas o son ignoradas o son despreciadas. Y sin duda, la autenticidad es una de esas virtudes muy valoradas en este momento social. Habrá otras ignoradas, otras despreciadas, qué no decir de la castidad, por ejemplo. ¿Por qué es tan valorada la virtud de la autenticidad? Yo creo que hay razones profundas para ello. Por una parte, existe una auténtica decepción en nuestra cultura, decepción de haber percibido cómo tantísimas personas tenían una doble vida en su presencia pública. Cuántos casos de corrupción han llevado a generar una especie de decepción. Aquí todo el mundo parece que tiene su precio, todo el mundo es corruptible. Es como que nadie te genera un no confiar en que alguien sea auténtico. Sí, me dice esto, pero vete tú a saber dentro de él qué es lo que tiene. Pero además creo que la autenticidad no solo se percibe como una virtud necesaria porque a nuestro alrededor hemos recibido muchas decepciones, es que uno mismo también ha tenido la experiencia de cómo es difícil ser auténtico, si uno es sincero. El problema no solo lo ven los demás, ve que también a veces pues él no es fácil ser uno mismo independientemente delante de quien esté. Cuando alguien tiene el don de no perder la frescura y no perder la espontaneidad en ambientes muy diversos y a veces hostiles y diferentes, eso requiere una gran madurez. Por ejemplo, ¿a qué os ha ocurrido que cuando hablas con algún conocido tuyo por teléfono, por su tono de voz, etcétera, inmediatamente ya entiendes o sospechas si está alguien al lado suyo o no? Porque su tono de voz es distinto si habla a solas o si se siente observado por otra persona. Es muy fácil deducirlo, ¿no? O percibirlo. Sí, la autenticidad es una gran necesidad, porque sin ella es difícil comunicarse en profundidad, es difícil generar comunión, es difícil amarse si no existe esa autenticidad. Es una necesidad en nuestra comunicación, pero que requiere un trabajo muy grande de madurez interior, de seguridad en nosotros mismos, de superar complejos. Sí, los complejos, las inseguridades son verdaderamente enemigas de esa autenticidad. En nuestra vivencia cristiana, el que tengamos la firme convicción de saber que nos hemos fiado de Cristo
y que llevamos adelante, ¿no? Pues un designio que Él tiene hacia nosotros, nos tiene que dar la seguridad necesaria para poder ser auténticos, sea donde fuere. Y permitidme que concluya la reflexión con un puntito de humor también, que el humor siempre es sanador. Uno de los mayores enemigos de la autenticidad es la esclavitud de lo políticamente correcto. Si en cada momento uno no puede decir algo porque en ese momento puede ser mal juzgado, mal percibido, no digas esto que van a decir que eres un tal, no digas lo otro, uno acaba perdiendo totalmente su capacidad de ser auténtico. La esclavitud de lo políticamente correcto, la esclavitud de la moda, impide la autenticidad y genera algo que es una especie de anhelo. ¿Cómo ser auténtico? ¿No te ha dicho nadie nunca en tu vida, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, pero eres auténtico? Eres auténtico porque se sabe lo que piensas, eres previsible, eres transparente. Ojalá alguien nos pueda decir, mira, aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas, eres auténtico. Y eso es innegable. Ojo, por lo tanto, con la esclavitud de lo políticamente correcto, porque nos parece que nos va a hacer más atrayentes y, sin embargo, genera en nosotros la conciencia de que nuestra presencia ante los demás es meramente impostada. En realidad no estamos diciendo lo que realmente pensamos. Vaya este corte y con él me despido de un chiste políticamente correcto. Señoras y señores, he conseguido diseñar, crear, escribir, por fin, el chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. El chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. Dice así: van dos hombres por la calle, dos mujeres, dos transgéneros, un hombre y una mujer, un perro y un hombre de una minoría étnica. Eran trabajadores los dos, ¿sabes? O sea, uno estaba cobrando el paro y el otro estudió mucho, tenía mucho currículum, pero no consiguió trabajo y tuvo que emigrar. Pero volvió. O sea, que es un ejemplo de... Van dos personas por la calle y entonces una le dice a la otra, hablando en español, subtitulado, y con lenguaje de signos al mismo tiempo que habla. Y de vez en cuando dice algo en catalán, y en valenciano, y en gallego, y en euskera, y en silbo gomero también, con acento canario sin perder el, ¿no? Le dice, el otro día en un restaurante me comí un filete, una ensalada, un batido detox, y estaba malo, ¿no? Dice, y llamé al camarero, a la camarera, al camarere, a la persona que atendía, y vino, ¿no? Bueno, fui yo. Quedamos en la mitad del camino, porque tampoco voy a ser mi esclavo, ¿no? Y me dice, ¿qué le ocurre, caballero? Y yo, caballero no, porque yo no tengo caballo, además, no se puede tener caballo, porque no, eso, el hecho de montar un caballo, eso es opresión animal, y no está bien. Señor, ¿no? Ser humano, y le digo que estaba malo el filete, el batido detox de hierbas criadas en libertad sin ningún tipo de opresión. Y me dice, ay, perdón, ahora se lo cambio, ¿no? Y se cayó el del medio. Pero no se hizo nada, se tropezó, pero o sea, no es gracioso que la gente se tropiece, ¿no? Eso no es divertido. No le pasó nada. O sea, que él vio un hueco en el suelo, porque el ayuntamiento no está lo que está, vio el hueco en el suelo y dice, uy, que casi me caigo. Pero al final todo bien, que no hubo problemas, todo bien. Es más gracioso, ¿no? El chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. Toca hablar de la solidaridad. Y como vamos a hablar de la solidaridad en un contexto, en un curso en el que estáis de evangelización digital, bueno, pues permitidme comenzar con un puntito de humor. No sé si os gusta José Mota, yo creo que tiene una capacidad a veces de hacernos reír, pero al mismo tiempo de hacernos reflexionar, que no es pequeña. Vaya por delante este pequeño sketch para que entendamos cómo también la solidaridad a veces es absurda y ridícula tal y como se vive en el mundo digital. Bueno, seguro que nos hemos reído un poco, porque ciertamente eso que José Mota ha expresado en ese sketch, pues es algo real. Es algo real. Existe el riesgo de que la solidaridad sea un juego, de que la solidaridad que, gracias a Dios, nuestra sociedad valora, estima, es un valor políticamente correcto, que está en auge, sea algo más virtual que real. La solidaridad únicamente tiene su veracidad cuando es expresión
de nuestra vida real. Si existe una doble vida, si eso que expresamos en las redes sociales no ha nacido de nuestra experiencia de solidaridad, hace falta conversión. Conversión para poder ser solidario en las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿qué pasos debemos de dar para ser solidarios? El Papa Francisco, en unos ejercicios espirituales que dio a los obispos españoles, antes de ser Papa, entonces era el cardenal arzobispo de Buenos Aires, habló de que había 3 pasos de la solidaridad. Decía él, hacerse cargo, cargar y encargarse. 3 matices. Hacerse cargo es un esfuerzo, una educación de la empatía dentro de nosotros. Hay que educar nuestra empatía. Para poder ser solidario uno tiene que hacer ese esfuerzo de pensar desde los ojos del otro, desde el corazón del otro, cómo lo estará viviendo, cómo estaría yo en su situación, no ver las cosas meramente desde nuestra perspectiva. Ese es el primer paso para la solidaridad. Sentir desde la situación en la que está el prójimo. Para eso hay que descentrarse de nuestro egocentrismo. Pero un paso más, no solo la empatía es importante, pero no suficiente. Hay que cargar. Y cargar es tomar una decisión de decir, bueno, lo que le pase al otro me pasa a mí. Tenemos un destino común, No vale decir esto no me ha acontecido a mí. Cargo sobre mí también el destino de quienes me rodean. Y el tercer paso es el de encargarse. Hacerse cargo, cargar y encargarse. Encargarse es ser capaz de modificar mi vida, ser capaz de cambiar mis prioridades, mi agenda, para verdaderamente encargarme de esa situación que necesita ser redimida. Estos 3 pasos son los que Dios ha dado con nosotros. Dios se ha hecho cargo de nuestro sufrimiento. Como dice ese texto del Génesis, ¿no? El clamor de Israel, del sufrimiento del pueblo que está esclavo en Egipto, ha llegado hasta mí. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo, se ha hecho cargo. Pero luego también lo ha cargado sobre sí, ha tomado la condición humana y ha cargado sobre sí también ese destino del hombre. Y no solo se ha cargado con él, sino que se ha encargado de redimirnos, de que su vida, su sufrimiento, su sangre redentora haya llegado a ser el auténtico remedio de nuestro sufrimiento. Esa dinámica de la solidaridad es la que Dios nos ha enseñado a nosotros. Hacerse cargo, cargar y encargarse. Te deseo, por lo tanto, que tu solidaridad no sea meramente virtual, que sea real en tu vida.